derechos humanos por más de 15 años, colaborando en defensa jurídica, apoyo psicosocial, promoción de derechos e incidencia en política pública y legislativa en derechos humanos, educador en cultura de paz y derechos humanos, docente del Instituto Mexicano de Psicología, decano de la carrera de Derecho del Instituto de Estudios Superiores y de Posgrado, yogaterapeuta e instructor certificado por la Asociación Internacional de Yoguismo, integrante del grupo de capellanes para abordaje de la muerte de la Junta Anual Cuáquera del Pacífico de los Estados Unidos de América. Solicito su aplauso. Buenos días a todo el público que nos acompaña en este primer Congreso Internacional de Educación. Muchas gracias al comité de organización que tuvo esta amabilidad para invitarme y compartir aquí con ustedes algunas reflexiones relacionadas con este tema de las prácticas culturales y las políticas inclusivas. Creo que no. Bien, esta reflexión de las prácticas culturales y políticas inclusivas es una reflexión desde los derechos humanos, desde luego, no cualquier línea de los derechos humanos, desde la educación para la paz y los derechos humanos propiamente. Sobre todo, compartiría con ustedes las reflexiones que a continuación vamos a estar dialogando en el aspecto de haber tenido la oportunidad en el 2014 de haber participado en un grupo de trabajo que tenía como propósito implementar el tema de inclusión desde el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Programa Nacional para la Inclusión de los Derechos de Personas con Discapacidad 2014-2018, que básicamente tenía como algo está pasando con el audio. Tenía como meta que se pudieran incorporar, gracias, a las políticas públicas las personas con discapacidad en 4 grandes ejes: trabajo, salud, turismo, que era básicamente la mesa en donde yo participaba en este grupo de trabajo, y educación, en donde el eje de conexión, el común denominador, era precisamente la inclusión, la política de inclusión. Entonces, pues toda la reflexión estará girando en ese aspecto, en cómo fue esta experiencia y pues de esta reflexión sacar algunas conclusiones. También en el transcurso de este diálogo yo les compartiré algunas reflexiones que tienen que ver con las líneas que ven en la pantalla, lo que es la práctica cultural, la necesidad de revisar estas prácticas culturales para observar como grupo social cómo incorporamos a las personas que están en una situación diferente. Estaremos hablando también sobre el concepto de qué es inclusión, ¿no? El concepto de inclusión, que desde luego pues es un concepto de derechos humanos, es un concepto que quizá se pueda vivir de una manera socialmente clara, pero que en los hechos y en la aplicación práctica es claramente, vemos que en lugar de haber inclusión hay exclusión para ciertos sectores de la sociedad, y que en algún momento determinado lo más crítico quizá de esta situación es que cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra circunstancia o a lo que nos dediquemos, dependiendo de nuestra etapa de la vida, vamos a estar catalogados dentro de estos grupos excluidos en el ejercicio de nuestros derechos en diversos momentos de nuestra vida. Estaremos hablando también sobre estas diferenciaciones sobre los derechos humanos, la discriminación y la exclusión. ¿Por qué es necesario hacer esta clarificación conceptual? Creo que el momento más importante para mí en este sentido sería compartir la experiencia escandinava en el tema de la política de inclusión en el sector educativo. Desde luego se parte de la base que no hay las mismas condiciones, tenemos contextos sociales, políticos, geográficos, culturales, alimenticios distintos,
Pero sin embargo siempre es importante observar la experiencia comparada para ver cómo lo están haciendo los otros y cómo en base a nuestra idiosincrasia nosotros podremos adaptar o adoptar una política de inclusión mucho más eficiente y mucho más incluyente. Y tendremos, bueno, dentro de estas reflexiones, cuáles son los desafíos para la inclusión en la educación del siglo XXI y, por supuesto, algunas propuestas que yo compartiré con ustedes para que pues, ustedes puedan considerarlas. En el tema de inclusión, tenemos que partir de la base del antecedente que nos lleva en este sexenio a tener que revisar la política de inclusión. El punto de partida, desde luego, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que posibilita que todas estas reflexiones que se estaban dando en el escenario internacional, propiamente lo relacionado a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las observaciones de Naciones Unidas en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la inclusión de las personas con discapacidad y los informes mundiales sobre inclusión, en donde las diversas agencias implementadoras de Naciones Unidas pues, observaban cifras que hacían necesaria que todos los países a nivel global incluyeran la política de inclusión como parte de una necesidad para atender las diversas necesidades de la población en materia de política pública y ejercicio de derechos. Solo por ponerles un ejemplo, en el 2010, del total de la población mundial de ese entonces, aproximadamente 7.000 millones de seres humanos, estábamos hablando que Naciones Unidas decía que más de 1.000 millones de personas se encontraban en una situación de exclusión, lo que es un porcentaje alto desde esos diagnósticos. Es por eso que desde este escenario internacional se pide a los países que adopten medidas afirmativas para poder incluir políticas públicas que hicieran que estos grupos que socialmente, físicamente y culturalmente son excluidos, pues se pudieran incorporar sobre todo a estos 4 ejes de trabajo: salud, empleo, turismo y educación, desde luego. Es en ese contexto entonces que pues, la reforma constitucional en materia de derechos humanos obliga al Estado mexicano a tener que incluir la política pública de inclusión en todas sus grandes reformas estructurales. La reforma educativa de 2013, con el concepto de inclusión que, por lo menos en su parte programática y en su parte de objetivos que señala, pues incluye por esa razón el tema de la inclusión. El siguiente punto sería lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que básicamente hace de la política de inclusión un indicador para poder medir el avance y el desarrollo dentro de las grandes metas que el Plan Nacional de Desarrollo se propuso. Una de ellas era el acceso a la educación, es decir, que la mayor cantidad de personas, independientemente de su rango escolar, rango de edad o rango de condición, accedieran a la educación en los diversos niveles. Tenemos también entonces lo que sería la parte programática del Plan Nacional de Desarrollo, que es este Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, que básicamente en materia de política pública pues fue el instrumento que instrumentó y volvió operable el tema de la inclusión desde las diferentes secretarías y desde las diferentes dependencias. Este programa era un programa importante. Digo era un programa porque ahorita ya está terminando, todavía no tenemos el resultado de cómo fue la implementación del programa, pero se centraba en 6 grandes objetivos. El primero de ellos era que las personas con discapacidad pudieran ejercer sus derechos. ¿A qué nos lleva a este razonamiento del tema del ejercicio de los derechos? Que se partía de la base que las personas con discapacidad no podían, por su condición, por su naturaleza, por la naturaleza de la exclusión que vivían, no podían ejercer sus derechos.
Entonces, el ejercicio de los derechos pues es un gran desafío en el tema de la inclusión. El siguiente objetivo era el tema de el acceso al trabajo. Una de las grandes necesidades del tema de la inclusión es generar las condiciones para que las personas que presentan alguna discapacidad congénita o adquirida pues puedan acceder al trabajo, ¿no? El propósito de la educación pues tendría como impulso que las condiciones de igualdad en el acceso al trabajo pues fueran una realidad social. El siguiente aspecto de este programa era el acceso a la salud. El derecho a la salud es uno de estos derechos donde se puede reflejar muy claramente cómo se da la exclusión de las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? Se ha creído que el acceso al derecho a la salud tiene que ver simplemente con el acceso a los sistemas de salud universal. Dicen los comités de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud que el acceso al derecho a la salud no solamente es el acceso a los sistemas de salud, sino el trato digno, sobre todo es el trato digno, y que dentro del ejercicio del acceso a la salud las personas pueden ejercer otros derechos. Simplemente para ponerles un dato, según la encuesta nacional sobre discriminación de 2010 realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas con discapacidad manifestaban un trato diferenciado discriminatorio en el acceso a la salud. Y entonces pues esto es un ejemplo de cómo el derecho a la salud pues no es plenamente ejercido por las personas con discapacidad. El siguiente propósito, objetivo de este programa era el acceso al turismo. Las personas con discapacidad, por su condición específica, no tenían condiciones para poder acceder al derecho al turismo, el derecho al descanso y el derecho al turismo en condiciones que respetaran sus derechos y que permitieran este acceso a los diversos centros de turismo cultural, de playa o de ciudades coloniales. Es decir, la infraestructura de todos estos espacios turísticos no sigue estando, todavía hay varios desafíos, diseñada para que las personas pudieran acceder a este ejercicio de derechos, el derecho al libre esparcimiento también. Y por último estaba como gran objetivo que se bajara la discriminación a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, como ven, este Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad pues tenía 6 grandes objetivos muy ambiciosos. Y por último, como este gran antecedente, tendríamos a la reforma educativa de 2013. Uno de los propósitos de la reforma educativa precisamente era la reforma educativa, ya con toda esta politización que se puede desprender de la misma, pero en sus propósitos iniciales estaba planteada para atender 3 grandes ejes. Lo que era incrementar los criterios de nivel educativo, o sea, mejorar la excelencia educativa. El siguiente era mejorar la capacitación y la participación de los docentes, y por último era el de generar las condiciones para que las personas independientemente de su condición accedieran a la educación, ¿no? Sobre todo en este apartado pues se refería al aspecto geográfico, pero básicamente se refería también a este tema de la inclusión, abatir la desigualdad en el acceso. Este es un concepto importante. Muchas de las situaciones de exclusión en el tema del derecho a la educación se da cuando hay condiciones de desigualdad en el acceso por ejemplo, a las instalaciones educativas, o la falta de infraestructura educativa, o la falta de docentes, hace que se generen estas condiciones de exclusión. Entonces la reforma educativa pues perseguía ese propósito. Con estos antecedentes, pues vale la pena entonces ahora partir sobre lo que sería el concepto de inclusión, ¿no? Partiremos para clarificar este concepto de inclusión, lo que
es en principio discriminación, y luego qué dice la Ley General de Educación sobre lo que es inclusión, para después pasar a reflexionar el concepto desde la perspectiva de los derechos humanos. Dice el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que la exclusión, que es similar a la discriminación, sería impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso. Es decir, desde esta perspectiva, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación amplía el concepto de exclusión educativa no solamente a una condición de discapacidad, sino a nacionalidad. Hoy les puedo comentar que, por ejemplo, en el caso de personas extranjeras que son protegidas por el derecho internacional, que socialmente conocemos como refugiados, las condiciones de inclusión para el sistema educativo son cero. No hay condiciones para que los niños que vienen de otro país con esta característica de pedir la protección de los países o pedir asilo accedan al sistema educativo. Ya no solamente, digamos, condiciones jurídicas o materiales, estamos hablando de condiciones culturales. La misma encuesta nacional para prevenir la discriminación pues nos hablaba de que las personas extranjeras que tienen otro color de piel, ¿no?, normalmente perciben esta sensación y esta condición de discriminación en los sistemas educativos. Y la Ley General de Educación nos dice que uno de los propósitos de la educación es fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural. Es decir, la política de inclusión pues se vuelve uno de los grandes propósitos de la educación, sobre todo pensándolo con estos referentes que hablamos de antecedentes, en el tema del ejercicio de la práctica educativa. Entonces, con este punto de partida, vale la pena entonces ahora revisar algunas cifras de lo que sería nuestro diagnóstico, de dónde estamos partiendo. Pues dice este propio Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que en cuanto hace a la situación de las personas con discapacidad en México, tenemos estas siguientes cifras que me voy a permitir leerlas para que sean mucho más precisas en la información. En el 2012, el Coneval señaló que la situación de pobreza de personas con discapacidad aumentó del 36.3 a 38.5%. Es decir, 2.9 millones de personas en situación de discapacidad se sumaron a estos indicadores de pobreza. Desde la perspectiva del Coneval, este indicador de pobreza mide estos otros 4 puntos importantes que yo les comentaba: acceso a la salud, acceso al empleo, acceso a la educación y acceso al esparcimiento, que sería el turismo. 3.8 millones de personas con discapacidad presentan rezago educativo. 3.9 millones viven con un ingreso menor a la línea del bienestar. Aquí estamos hablando de personas con discapacidad. En asistencia escolar, el censo INEGI 2010 muestra que la población con discapacidad de 3 a 29 años se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad. 45 de cada 100 asisten a la escuela y entre las personas sin discapacidad lo hacen 56 de cada 100. Pues ahí tenemos el diferenciador. 80% de la población mexicana afirma que se discrimina a las personas con discapacidad. Es decir, el gran problema de la política cultural en materia de inclusión es la discriminación, que repercute desde luego en lo que estamos entendiendo como el acceso a la educación, independientemente de mi condición congénita o adquirida de discapacidad. Vamos entonces ahorita a conceptualizar qué es la inclusión y qué es la inclusión educativa. Dice la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que inclusión es toda actitud política o tendencia que busca integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que éstas contribuyan con sus talentos
y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad puede ofrecer. Es decir, el concepto de inclusión es un concepto integral que necesariamente implica hacer una reflexión mucho más profunda de qué estamos entendiendo por ser humano. Dice la propia UNESCO que inclusión educativa es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Eso es inclusión educativa, que precisamente, además del acceso a la educación, pues involucra las prácticas culturales, involucra cómo es nuestra conceptualización del otro y cómo entonces podemos hacer este ejercicio de reconocimiento del otro e incluirlo. Diría Moscovici, en ese sentido, tendríamos que hacer una revisión de nuestras representaciones sociales sobre lo que estamos entendiendo por personas con discapacidad, inclusión y exclusión. Vamos entonces ahorita, para ir ya llegando a esta última parte de esta participación, a lo que sería esta experiencia escandinava. Básicamente los países nórdicos nos llevan una buena experiencia en el tema de inclusión. Estamos hablando que la política educativa de países como Finlandia o Suecia, que son los referentes que yo traigo, nos dice de por qué en el 2015, por ejemplo, en Finlandia, en la prueba PISA, en ciencias, lectura y matemáticas, sacó el lugar 5 y México sacó el 132, si no mal recuerdo. Básicamente, no es que ellos hagan mejor las cosas que nosotros, quizá. Lo que sí es que la política de inclusión es un eje transversal en su sistema educativo. Dice Sánchez Lerena que la experiencia de inclusión de países como Suecia implica que todo el sistema educativo funciona para generar condiciones de lo que se denomina el estado de bienestar, vinculando esta idea con Evelyn Pearson, que son investigadoras que estudian este tema de la inclusión en los países escandinavos. En Suecia, por ejemplo, la política de inclusión hace que el sistema educativo, el sistema de enseñanza básica educativo, esté centrado en experiencias significativas, pero sobre todo en generar condiciones para reconocer a la persona, al educando, al niño, independientemente de su condición, y sumar sus habilidades hacia el estado de bienestar, este concepto de estado de bienestar que sería algo así relacionado como a las condiciones de igualdad para generar el impacto de igualdad en la sociedad. Esta experiencia de inclusión es una experiencia interesante y finalmente pues hace posible que en el caso del modelo escandinavo las situaciones de exclusión se den en el sistema educativo hablando, ¿no? Finlandia o Suecia serían de estos países donde hay menos índice de exclusión de personas para el acceso a los sistemas de salud, de educación. ¿Cuáles serían los desafíos para el siglo XXI en el tema de inclusión? Nuestro primer desafío sería cómo vamos a bajar todos estos indicadores, ¿no? Desde la educación, por ejemplo. ¿Cómo vamos a bajar todos estos indicadores que estos diagnósticos nos han dicho? El primero de ellos creo que debe de ser revisando nuestras propias pautas culturales. En la medida en que los que participamos de alguna u otra manera en el sistema de salud, en el sistema de educación privada o pública, y que nuestra propia revisión de pautas culturales nos permitirá poder generar condiciones para este acceso a la educación inclusiva, ¿no? Sin menospreciar o sin discriminar condiciones de las personas con discapacidad, con condiciones diferentes o con una
situación congénita o adquirida. Es decir, en ese sentido, el educador tiene un papel importante. Número 2, tendríamos el tema del acceso a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están pensadas no para personas con alguna discapacidad, sino para personas que tienen todos sus sistemas sensoriales, biológicos, activos. Entonces ahí tenemos también un gran desafío, ir teniendo que pensar en cómo las nuevas tecnologías, los nuevos modelos educativos desarrollados de estas grandes nuevas tecnologías, pues deben de adecuarse y adaptarse a las personas con discapacidad. El siguiente desafío sería el impulsar de manera seria una cultura de derechos humanos. Creo que hoy más que nunca es importante quitarse esta vieja idea pesada que nos impide conceptualizar adecuadamente los derechos humanos, en el sentido de que los derechos humanos sirven para defender delincuentes, ¿no? Los derechos humanos es el único referente universal que nos permiten generar condiciones de inclusión social. Podemos hablar lenguajes distintos, pero el acceso a la educación, el derecho a la vida, es un lenguaje común en personas de distintas nacionalidades, distintos orígenes, distintas condiciones sociales, distintos grados educativos, distintas situaciones en general. La última situación sería el revisar nuestras representaciones sociales de cómo conceptualizamos al otro. La discriminación es resultado de esas representaciones sociales, de cómo cosificamos o cómo tenemos una idea equivocada o preconcebida de el otro, de la persona con discapacidad en este sentido. Para ir finalizando, me gustaría compartir con ustedes lo que serían las propuestas educativas en materia de inclusión para este resultado de para este primer Congreso Internacional en Educación del siglo XXI, que básicamente pues, se basan en las tres Ds, las tres Ds, que serían defensa, desarrollo y difusión. ¿Qué significa defensa? Básicamente significa proponer la política de inclusión educativa en las aulas e instituciones educativas para asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, que contribuye a su desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Pues impulsar fuertemente una política de inclusión en todas las instituciones educativas, incluyendo, o como propuesta, incluyendo quizá en la que de manera muy honrosa yo me encuentro colaborando. Fortalecer en todos los niveles el papel de la política de inclusión para el tránsito de la inclusión del mercado de trabajo y la dinámica social de las personas con discapacidad. Es decir, el aspecto de la inclusión debe de ser un eje transversal para la conexión de la educación con el empleo. Entonces ahí, quienes tienen esta voz o este papel en esta conexión y vinculación de la educación con el empleo, pues son las instituciones de educación. Esto sería lo relacionado con el desarrollo. Y por último, la difusión. Promover mediante campañas de difusión escolar estrategias que coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminatoria en una abierta a la tolerancia y a la diversidad. Esta difusión, afortunadamente, en instituciones educativas como el Instituto Mexicano de Psicología y el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, pues se hace de manera efectiva, cumpliendo, digamos, los tres requisitos del acceso a los derechos humanos: efectivo, eficiente y eficaz, ¿no? El INCO ya ha hecho varias campañas encabezadas por el decano de Psicopedagogía, por el decano de Trabajo Social, en conjunto con la Decanía de Derecho. Entonces ya se empieza a hacer este esfuerzo por la difusión de los derechos. A grandes rasgos, esas serían las propuestas de este diálogo que tuve el agrado de hacer con ustedes. Y pues para finalizar, les dejo ahí algunos referentes e información en relación de los aspectos, las cifras y las ideas que se compartieron en esta comunicación y en este diálogo que hicimos, para que si alguien quiere consultarnos, pues lo pueda hacer. Muchas gracias por su escucha.
Gracias al maestro Marco Antonio por estas propuestas educativas en materia de inclusión. Lo invitamos a ser el centro para un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de Psicología. Agradecemos la participación por la